Bienvenidos al canal para Brahman. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el concepto de belleza, lo bello, en términos de el arte y la naturaleza, y cómo esta experiencia de regocijo, de éxtasis que produce el sentido de belleza en forma espontánea y natural en el ser humano, tiene una base que está solventada en un proceso experimentado en la cognitividad. Un proceso metafísico que tiene que ver con la conexión entre el sujeto y el objeto conceptual. Para esto podemos hablar de que si bien la belleza como tal fue desarrollada filosóficamente, sobre todo en Occidente, para la mirada más orientalista, para la mirada más hinduista, la belleza no está separada ni de la divinidad, ni del arte, ni de la naturaleza. Es un solo sentido que se expresa como éxtasis, como samadhi, como ananda. La belleza es una experiencia que podríamos decir que trasciende los valores y parámetros del mundo material. Y para esto tenemos que comprender que cognitivamente el sentido de belleza tiene que ver con la interacción entre dos elementos. Uno es el subjetivo, que es el antakarana, el sujeto observador, y el otro es el objeto, el sujeto, el observador, a través del instrumento que llamamos antakarana, que es una mente metafísica, que posee memoria, ego, pensamiento e inteligencia. Esta antakarana percibe una realidad en la proyección de su compuesto elemental, de los 5 elementos. ¿En qué? En el plano conceptual, el maya. En esta relación sintéticamente explicado de la antakarana, hay una suma de información entre el observador y la realidad externa, maya. Es como si el algoritmo, ¿no?, matemático de la realidad, ante cada percepción reprogramara qué percibo en base al sujeto que observa y la potencialidad que existe en el campo conceptual. Ese algoritmo genera un promedio que luego estabiliza los 5 elementos materiales que emergen de los 5 elementos sutiles y manifiesta lo que voy a percibir. En este caso puede ser, digamos, una manzana. Cuando se genera esta percepción, la mente lo que hace es promediar todas las percepciones, normalizarlas, etiquetarlas, para generar un umbral perceptivo homogéneo. O sea, percibo una manzana, luego una casa, luego una persona que camina por una vereda, luego veo el sol,
y todo tiene una cierta estabilidad perceptiva. Que si bien va mutando, va transicionando, porque recordemos que la percepción funciona como la fotografía, va sacando fotografías de la realidad, esas fotografías son la materialización, y luego la suma de las fotografías es la percepción continua, que ya lo llamamos cognitividad. Y en esa cognitividad yo me relaciono con un mundo más o menos normalizado, en base a este proceso conceptual, que es el algoritmo de la conciencia. Ahora, el sentido de belleza, el sentido de poder percibir algo que me genere un estado de felicidad o de éxtasis, que trasciende el sentido ordinario de percepción y el sentido ordinario de conciencia, o sea, que va a generar algo trascendental en mi experiencia. Esto puede venir con una experiencia de la naturaleza, puede venir con una experiencia emocional de vínculos humanos, puede venir en una experiencia artística, por ejemplo, ante una música, ante una pintura, ante una obra de teatro, una película. Pero en el fondo el sentido de belleza es el mismo. La sensación es muy similar, no importa de dónde provenga. Porque lo que está en juego, más allá de lo superficial, que es el objeto conceptual que me despierta esa belleza, ese sentido de felicidad, ese sentido de ananda, más allá de cuál sea el objeto conceptual, recordemos la naturaleza, una experiencia de vínculos humanos, una experiencia artística, en el fondo, lo que genera esa experiencia tiene que ver con una integración donde el sujeto se sumerge en el objeto perceptivo en forma completa, y ese sentido de sumergirse tanto en el objeto conceptual genera un sentido de no dualidad, trascendental, porque realmente la experiencia pura es la experiencia ante la obra de arte o la naturaleza, por ejemplo, donde desaparece casi totalmente y temporalmente el observador. Y al desaparecer el observador, se experimenta en totalidad, se experimenta en una abundancia cognitiva donde uno se vuelve aquello que está experimentando, sin ningún tipo de limitación que puede dejarnos la memoria, el ego, el pensamiento, la inteligencia, el deseo de posesión o el miedo. Nos liberamos de todo el lastre, digamos, de la personalidad y nos unimos completamente en ese objeto conceptual. Entonces, perceptivamente nos sumergimos en ese objeto conceptual, nos unificamos, y ese sentido de unificación trascendental en la experiencia de irse unificando con el objeto genera un sentido de felicidad pura y de belleza. Esa experiencia de sumergirse en el objeto conceptual genera luego de esa saciedad que el objeto conceptual, a su vez, se sumerge en una personalidad fenomenológica y mente fenomenológica metafísica, se visualiza esa, supongamos, obra de arte pictórica y se queda tan maravillado que se absorbe todo ese proceso, toda la personalidad.
Y una vez que se absorbe, queda solo la experiencia ¿de qué? De la obra de arte, digamos la pintura, ¿no? Queda la pintura ahí, y queda una experiencia pura de la pintura. Y esa experiencia pura de la pintura luego se sumerge en la conciencia, o Atman, en el ser, o sea que se unifica, se absorbe en el ser. Entonces, la personalidad se sumerge en el objeto conceptual y el sujeto conceptual se sumerge en el ser. Y todo esto pasa en mi propia experiencia cognitiva. Y en definitiva, ¿qué significa esto? Que yo, como sujeto observador de un objeto conceptual, que me parece maravilloso y me unifico, me termino conectando con mi ser, con Atman, con la naturaleza eterna de mi propia trascendentalidad. Y lo hice a través ¿de qué? De una experiencia de belleza, cuya experiencia de belleza está mediada, ¿por qué? Por un objeto conceptual que posibilitó esa unificación. Gracias.